del trabajo doméstico oculto, que en 2017 se calculaba que había 1.153.000 adolescentes, hombres y mujeres, que están haciendo trabajo doméstico y que no se reconoce que lo están haciendo, ¿no? Y finalmente llegamos al cuarto paso, las políticas públicas. Empezamos diciendo muy rápidamente, porque esto ya son expertos a través de lo que han visto con los niños, ¿no? Que desde este punto de vista el Estado es un garante, o debería serlo. Una cosa es lo ideal y otro la realidad. Debería ser un garante de los entornos, de esos entornos que ya vimos que son muy complicados, de los accesos y permanencias a la escuela, a una familia, a un hogar, a un empleo, etcétera, etcétera, y de proteger cuando esos derechos se violan. Lo cierto es que el Estado que tenemos no ayuda mucho y a veces hasta estorba. Y finalmente, el otro elemento de este principio es que los adolescentes son los titulares de esos derechos, es decir, no somos buena onda, no somos beneficencia al otorgárselos, sino son derechos exigibles y por lo tanto de ejercer su ciudadanía, independientemente de la edad o de la formalidad que se haga cuando cumplan los 18 años. Y fundamentalmente, el elemento quizás central de este sector de la población es su participación. Una política que intente fortalecer los derechos de las y los adolescentes sin que ellos participen, está muerta. Es como querer hacer políticas de género sin las mujeres. Y tenemos las políticas públicas, ¿no? Que después de todos los choros que uno se avienta para definirlas, para delimitarlas, para clasificarlas, me parece que la mejor forma de entender las políticas públicas es que son una mirada específica sobre un sector o sobre una situación o sobre un problema. Cuando uno analiza una política pública, siempre tiene la posibilidad de ver que el diseñador de la política que está atrás de esa piensa de cierta manera ciertas cosas. Y desgraciadamente para el tema de las y los adolescentes hay un gran elemento de adultocentrismo en este tipo de diseño de políticas. Entonces tenemos políticas muy tradicionales, ¿no? Que entienden solamente este periodo de adolescencia como una transición, ¿no? Y que finalmente, pues, aguántate ahora, al rato la juventud se cura con el tiempo, ¿no? O reduccionistas, que son la adolescencia y la juventud como problema. Y entonces la perspectiva, el ojo que está mirando ese tipo, a los que construyen ese tipo de políticas, es precisamente a los adolescentes y jóvenes como receptores o como beneficiarios. Y se mira, pues, cuántos beneficiarios das, cuántas becas repartes, cuántos créditos regalas, etcétera, etcétera. Hay otros dos tipos de enfoques, ¿no? De perspectivas avanzadas. Uno son esto que en algún momento se llamó actores estratégicos del desarrollo. Es una construcción que se hizo entre los 90 y principios de los años 2000, que intentaba decir, a ver, el problema con los jóvenes es que son actores. Si se quiere diseñar un futuro promisorio, positivo, etcétera, hay que construirlo desde ahora. Y hay que construirlo con esos que van a ser los actores en ese momento y que ya lo son ahora, que son precisamente adolescentes y jóvenes. Y el otro enfoque, que es los sujetos de derechos, ¿no? En los dos están pensando en los jóvenes o en los adolescentes como agentes de cambio. Y estos dos enfoques tienen atravesados un concepto de transversalidad, no solamente de transversalizado, o sea, los asuntos de salud vinculados con los de empleo con educación, los de educación con cultura, etcétera, etcétera, sino además de transversalidad en los cursos de vida de los individuos.
decía un colega, decía, hay programas de alimentación para los niños en las primarias, ¿no? Se les da desayunos, etcétera, etcétera, pero cuando terminan la primaria, eso se acaba en los de la secundaria, como si los adolescentes no tuvieran hambre o dejaran de tener hambre. Entonces, un elemento que es central en algún momento se deja de hacer. Entonces, tendríamos que seguir esa política, ¿no?, alimentaria, obviamente con otros enfoques, obviamente con otros problemas, ¿no?, bulimia, anorexia, sobrepeso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero debería de seguir. Y debería seguir cuando fueran adultos. Y debería de seguir también ese enfoque cuando fuéramos de tercera edad. Eso no sigue. En general no hay políticas que logren hacer este curso de vida, ¿no? Pero la transversalidad es muy necesaria. Y el otro es el enfoque generacional, que lo que se intenta hacer es algo que hicieron las mujeres con las políticas de género. Entonces, no solamente es un problema de jóvenes, los asuntos de políticas para ellos, sino es un asunto que está vinculado con los adultos. Y yo diría que a veces, que las políticas de juventud o de adolescencia deben ser de adultez, porque los que más conflicto generan sobre estas políticas son los adultos. Y ya para terminar, y que no se sigan durmiendo, que podamos platicar, están las políticas públicas en México, ¿no? Que tendríamos que decir que en México no hay políticas integrales para adolescentes. Me di un buen rato en buscar, intentar, en rascarle, y francamente no las hay, ¿no? Lo que hay programas, algunos buenos, otros muy malos, en general todos muy vinculados al asunto adultocentrista, ¿no? Y tenemos una gran deuda, o sea, desde las políticas de niñez, en el mejor de los casos, las de adolescencia se consideran a los adolescentes como niños grandes. Y desde la juventud, desde las políticas de juventud se concibe a los adolescentes como los jóvenes chiquitos. Pero no hay un desarrollo como en los dos extremos para las políticas de adolescencia, ¿no? Y sobre todo en su diseño prácticamente no hay, yo diría que ni prácticamente ni nada, hay una participación desde precisamente los actores centrales que son las y los adolescentes. Pero eso sí, un elemento central es que a pesar de todo, cosa que no sucede, por ejemplo, con el concepto de juventud, el concepto de adolescencia tiene personalidad jurídica. Y yo creo que es un elemento central para poder enlazar y generar políticas desde otra perspectiva. Busqué precisamente para analizar los programas, si no había políticas, dije, bueno, veamos los programas que están desarrollándose en torno a este sector, a sectores de adolescentes, y me encontré que hay dos que murieron, o cuando menos no sabemos si sigan vivos. Uno es, había un gran, y yo creo que en algún momento hasta exitoso, programa vinculado a la educación media superior, bachilleratos, ¿no?, que tenía toda una serie de ramas, desde el Yo no abandono, el Construyete, etcétera, que trabajaban fundamentalmente con esos adolescentes que hacían la transición desde la secundaria a la preparatoria, ¿no?, y de la preparatoria a la universidad. Y ustedes saben que precisamente en la educación media superior son los niveles más altos de abandono que se piden. Solamente llegan al final el 50% de los que entran. Y entonces es un tema central, obviamente, porque además, supuestamente en 2 años ya deberíamos haber universalizado la educación media básica para todos los adolescentes de nuestro país, cosa que va a ser muy difícil. Y otra cosa que se estaba haciendo con mucha fuerza y que ahora prácticamente se ha diluido es el combate al trabajo infantil, ¿no? Había todo un programa de erradicación para el trabajo infantil y en realidad las mediciones que se hicieron sí iban a la baja, ¿no? Ahora, como digo, no sé si ya murieron o están en proceso de extinción, no se habla ninguno de estos dos. Siguen vivos dos,
el ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Son dos programas que tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. El primero, el de embarazo adolescentes, creo que hasta en el nombre tiene un problema, porque el asunto no es el problema no es el embarazo de adolescentes, sino los embarazos no deseados. Pongo algunas consideraciones ahí en el texto, que sería interesante discutir. Y el Sistema Integral de Justicia, además, el ENAPEA está en proceso de evaluación, empezó este año un proceso de evaluación, después de 5 años de aplicarse, entonces vamos a tener datos de si funciona, cómo funciona, etcétera, etcétera. Yo espero que en breve. Y el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es un sistema que se constituyó con muchos debates. Uno central fue el concepto de adolescencia, que por ahí se los puse, que no es menor, pero que prácticamente está en proceso de desarrollo, ¿no? Después de la constitución, de los debates y de los cambios a la ley, el sistema integral es todavía una quimera, que si se aplica va a ser mucho bien, pero si, como sabemos, todo el sistema judicial y de justicia sigue como está, yo diría que va a ser mucho mal. Pero bueno, eso es algo que ustedes quizá deban de discutir, de analizar. Se los propongo ahora sí como tarea, ¿no? Yo aquí termino y perdónenme porque creo que me pasé algunos minutos. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. No, al contrario, me parece que hasta todavía te faltaron minutos para poder profundizar en esto que nos planteas. Creo que justamente son de las principales comisiones que dentro de los sistemas se trabajan con mucha fuerza, el sistema de justicia penal adolescente y los GIPEAS, los GPEAS en los estados. Creo que son fundamentales por el componente de violencia sexual que existe en adolescentes de 10 a 14, ¿no? Precisamente ese es como uno de los elementos centrales de ello. Pues se abre el micrófono para los comentarios, ya tenemos por aquí, no sé quién es porque dice Derechos Niñez, ojalá que puedan renombrar sus usuarios para que les podamos ir dando la palabra. Su usuario dice Derechos Niñez, entonces adelante por favor para que yo les vaya... Ah, era Gracias, Gaby. Soy yo. Surprise. Okay. Entonces, bueno, pues primero que nada, ¿no? Decirles que pues me encanta tener esta oportunidad de este encuentro con todas y todos ustedes. Y básicamente mi intervención es solo para agradecer profundamente a José Antonio su colaboración con nosotros. Realmente creo que ha sido un verdadero lujo este encuentro. Me parece también maravilloso de todo lo que ha dicho, que él tiene como alma de poeta, yo creo, ¿no? Esto de completar nuestra mirada con el otro, me parece precioso, ¿no? Y el que aprendamos a ver a los adolescentes desde su propia perspectiva, pues creo que es un reto pues total para todos nosotros, es un reto para nuestro propio adultocentrismo. Entonces, nada más es decir que este encuentro nos lleva a una gran amistad. Yo digo que es lo que tiene que primar es la amistad en estos tiempos de pandemia, y yo creo que oportunidades como esta nos permiten construir comunidad. Entonces, solamente es reiterar mi aprecio y mi reconocimiento a José Antonio, Gaby, Linda. Gracias, Amelia. Pues bueno, estamos esperando que podamos hacer un diálogo. Creo que hay muchas cosas que José Antonio colocó, interrogantes, ¿no? Que nos deben hacer pensar hacia cómo estamos configurando justamente los programas desde las comisiones y demás. Entonces, tenemos a José Luis desde Ciudad Juárez. Adelante, José Luis. Gracias a todas, a todos, buenos días, buenas tardes o lo que sea, porque luego traemos desfases ahí horarios.
Efectivamente, comparto de lujo. Gracias, José Antonio. No solamente tu escrito, sino tu compartir es de mucha luz para poder entender a este grupo poblacional. Creo que todavía tenemos muchísimos retos y ayer justo había una discusión acá sobre toda la perspectiva de derechos y lo nuevo que es para nuestro país y esta posibilidad de ir visibilizando a los grupos poblacionales en el estudio. Yo quiero, además de agradecerte, hacerte algunas preguntas, bueno, un par de preguntas y un comentario. En tu escrito, fabuloso, me encantó, muy lúcido, muy ilustrador, y yo solamente diría, fíjate, cuando yo revisaba, cuando te leía en las estadísticas de educación, yo decía, híjole, pareciera ser que las estadísticas nacionales son alentadoras, pero cuando las desagregas por municipios, te puedes llevar serias sorpresas. Y lo veía para una población como Ciudad Juárez, donde se nos dispara el asunto de la secundaria y de la preparatoria, o sea, educación secundaria con 60, 50 alumnos en el aula, 70,000, un poco más de 70,000 adolescentes en Ciudad Juárez entre 15 y 17 que se supone deben de estar en la preparatoria y 20,000 no lo están. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Quién nos está ocupando? Y la maestra Tere Almada, juventóloga de la región norte, dice, la delincuencia organizada no descansa. Ellos no están en confinamiento, ¿no? Están captando, están cooptando consumidores y trabajadores para ello, y ella, por su experiencia comunitaria, lo tiene. Entonces, cuando hacemos desagregados por municipio, híjole, es más terrible. Y pensaba también en nuestra sierra de Chihuahua y en la pertinencia de las políticas públicas y decir, sí, el derecho a la educación es claro, pero ¿cómo le hago para llegar a una escuela que está a 10 kilómetros de mi hogar? ¿No? Entonces, ahí es todo un tema que de pronto las estadísticas nacionales dan un panorama, pero cuando los vas bajando más en concreto a los municipios, todavía te llevas algunas otras sorpresas. Esta parte de, yo digo, son otros expertos, pero lo han llamado el piso vital de derechos. Y yo pienso siempre en esto, ¿cuál es el piso vital de derechos que tendríamos que estar garantizando socialmente a las y los adolescentes? Y aunque ahí hay unos claros, o sea, se habla del bienestar económico por un lado, se habla de la educación, de la seguridad social, la calidad de los espacios y los servicios básicos de vivienda y alimentación. Y cuando yo leía esto que propone el Coneval y lo pensaba en los adolescentes, yo decía, híjole, pues estos derechos sociales no los tenemos cubiertos para este grupo poblacional. Y te hablo desde una ciudad donde tenemos vivienda en serie de muy pocos metros cuadrados y toda la fuerza y efervescencia del adolescente, ¿dónde queda? ¿Cómo se desgasta o cómo se gasta en este tipo de viviendas donde los parques han sido utilizados para dirimir las diferencias de las delincuentes, de la delincuencia organizada y llenos de cruces, etcétera, o sea, donde no son seguros para ellos? Entonces pensaba mucho en esto y yo decía, ¿cómo repensamos este piso vital de derechos para adolescentes, ¿no? Entonces, me surgía, y siempre lo digo, para mí el tema es ampliar oportunidades. Cuando una sociedad es capaz de ampliar oportunidades, entonces comienza a garantizar derechos. Pero las oportunidades están negadas, ¿no? Y bueno, y tú ahí bien lo haces cuando hablas, por ejemplo, de educación. Dices, sí, pero no solo la educación, sino hay que ver la cercanía, ver la calidad educativa, ver toda esta parte donde es muy interesante. Y termino solamente con un par de preguntas y que me gustaría escucharte. Por ejemplo, ¿sería conveniente como país, como sociedades, empezar a hablar de posiblemente, y no sé si esté bien dicho, igual y me corriges, de posiblemente tener políticas públicas público-privadas? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Hemos pensado, por ejemplo, en el tema de primera infancia y el cuidado infantil. El gobierno está imposibilitado de poder garantizar el derecho al cuidado de niñas y niños. Pero hay guarderías, pero hay iniciativas, pero hay redes
que dicen, yo me hago responsable, ya han nacido por filantropía, por subsidiariedad, por solidaridad con las madres trabajadoras, jefas de familia, y allí están operando, pero a veces operan sin el subsidio del gobierno. Entonces tendríamos que poder pensar en, y así pensaba yo también en adolescentes, y decir, a ver, así como en la primera infancia podamos pensar en ello, pensar en los adolescentes y el trabajo en artesanías, en productos para el hogar, en vestido. O sea, los adolescentes tienen una fuerza increíble y que también necesitan fondos, y en esta autonomía progresiva requieren de hacerse sus recursos para gastarse en lo que ellos quieran, pero no hay oportunidades. O sea, no tenemos instalados el part-time, ¿no? Por ejemplo, como Estados Unidos, donde puedes estudiar y trabajar. Acá es imposible, el trabajo te requieren de 8 jornales muy largos, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a complicar. O sea, está invisibilizado el mercado laboral, solamente está visibilizado desde, digamos, desde la explotación laboral, no desde el trabajo como una oportunidad de desarrollo, sino el prepararte para tu vida adulta en peores condiciones, casi como una etapa de resistencia para ver si vas a ser capaz de sobrevivir más adelante. Y termino también diciéndote, preguntándote si tendríamos que regresar un poco a lo que Merino nos comparte, decir, es que pensar en los sujetos sociales, pero ir desdoblando sus problemáticas para llegar a, porque aunque hay Construyete, Napea y toda esta parte, se me hace que vamos tarde, ¿no? Porque son políticas públicas ya para a ver si podemos detener indicadores que vienen lastimándoles severamente. O sea, vamos tarde, no lo desdoblamos desde un inicio, y eso provoca pues que las políticas públicas vengan a tapar un hoyo ya muy severo en la vida de ellas y ellos. Me encanta y esta parte, y yo creo que es una gran área de oportunidad de las madres como, digamos, como predictoras de, ¿no? O sea, es decir, ahí tenemos que aprovechar esa oportunidad, no para exprimir ni para fincarle más responsabilidades a la mujer, sino para reconfigurar el papel tan importante que pueden, que deben o que pudieran jugar frente a la vida de las y los adolescentes, ¿no? O sea, se me hace que es el factor predictor para muchas cosas en la vida de todas y todos nosotros, yo creo que y lo sigue siendo, y eso es algo maravilloso. Yo creo que debemos de tomarlo de la manera positiva y decir qué más pudiéramos hacer para poder fortalecer y ir haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, perdón, con eso termino. Tenemos dos solicitudes de palabra. No sé, José Antonio, si te quieres ir contestando uno por una, o escuchamos primero a Jorge y luego a Patti y tú pues contestas. Ok, está bien, como ustedes digan. Yo me adapto. ¿Sí? Entonces, adelante Jorge y después Patti. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues antes que nada quiero felicitar al ponente por esta presentación pues tan práctica y útil. Y bueno, quiero comentar también a su vez, aportando a la presentación, que yo soy el coordinador estatal del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia en la Secretaría de Salud de Colima. Y bueno, me extraña un poco que, si bien es cierto, no existen políticas públicas como tal, pues sí existe el programa y tiene muchos años dentro de la institución y hemos hecho un sinnúmero de acciones de forma coordinada a nivel interinstitucional e intersectorial a favor de la salud de los adolescentes. Sé que cuento con homólogos estatales que hacen lo propio en sus entidades federativas y bueno, hemos pugnado por años para hacer prevención y promoción a la salud de los adolescentes. Desafortunadamente, los tomadores de decisiones a nivel federal y quienes autorizan el presupuesto para el programa, pues considero que no hacen lo que deberían respecto a todas las necesidades de atención especializada que requiere la población adolescente
en las localidades, pero tenemos un sinnúmero de estrategias. Para quienes no las conocen, quiero mencionar a los grupos de adolescentes promotores de la salud que se reúnen mes con mes en los centros de salud principalmente. Hay otros que se encuentran conformados en planteles educativos. Claro, ahorita están en periodo de receso dada la contingencia actual por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el objeto de estos grupos de adolescentes es capacitarse en temas prioritarios para su salud y que ellos a su vez funjan como promotores en sus localidades. También dentro del programa de adolescencia se encuentran los grupos de atención integral a la salud de los adolescentes. Estos grupos se reúnen cada trimestre en los estados y se plantean de forma interinstitucional las estrategias que se van a trabajar con la población a lo largo del año. A su vez, se realizan sesiones preventivas de violencia en la adolescencia e intervenciones en la familia y en la comunidad, tanto dirigidas a la población adolescente como a padres, madres y tutores. Y todas estas estrategias, por mencionar algunas, dependen de este programa. Entonces, sí me preocupa que exista pues todavía un desconocimiento general en la sociedad de la existencia del programa y de todas las acciones que se han venido haciendo pues a lo largo de más de 10 años, de 15 años. Por último, quiero concluir que anualmente se ha celebrado la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, que también se gesta dentro del programa y que, bueno, tiene como objeto durante una semana que se lleva a cabo en el mes de septiembre, intensificar las acciones del paquete garantizado de servicios de prevención y promoción a la salud, lo que anteriormente se consideraba como línea de vida en la población adolescente. A partir de la administración federal del nuevo gobierno, se decidió conjuntar todas las acciones que iban enfocadas a semanas nacionales para hacer una jornada nacional de salud pública. Lamentablemente aquí se diluyó mucho el trabajo que ya tenía 14 años realizándose de forma exclusiva con la población adolescente. Entonces, bueno, nada más quiero hacer referencia a esto para que sepan que sí existen más programas, más estrategias, pero definitivamente falta el respaldo político y, siendo bien honesto, principalmente en recursos financieros, porque sin dinero, pues muchas buenas voluntades, pero pues poco se puede impactar, ¿verdad? Entonces, básicamente, con esto concluyo mi intervención. Gracias, Jorge. Adelante, Patti, y si te parece, José Antonio, después de Patti, puedes hacer una intervención y después hacemos una segunda ronda en donde ya está anotada Ana María de la Rosa. Ok. Adelante, Patti. ¿Tienes tu audio apagado? Ahí ya tienes activado, adelante. Tienes abierto tu micrófono y parece ser que no está entrando tu audio. A ver si con unos audífonos o saliendo y volviendo a entrar. Si les parece, entonces le damos la palabra a Ana María de la Rosa en lo que Patti podemos resolver el problema técnico. Adelante, Ana. No, solamente agradecer primero. Está súper interesante esta reflexión sobre la adolescencia. Necesitamos trabajarla, ¿verdad? Nos falta mucho contacto y mucha información. Solamente plantear esto que en Chihuahua vemos mucho, que es que la familia de la mayoría de los adolescentes, según investigaciones, los adolescentes en un porcentaje muy alto, a partir de los 12 años ya no tienen a sus papás hombres en sus casas y lo que tienen son las parejas de sus mamás y eso complejiza muchísimo la vida en familia. Solamente anotar eso, que creo que para nosotros desde acá, desde nuestra experiencia de Chihuahua, es un dato muy fuerte que no nos ayuda mucho a la formación y al cuidado amoroso de estas niñas y estos adolescentes. Gracias, Pati. Gracias, Ana María.
¿Contesto? Bueno, Patti nos comenta, no le pudimos escuchar, pero nos lo escribe en el chat, que cómo impactará la pandemia en las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Creo que es una pregunta. Entonces, adelante, José Antonio, si pudieras darnos tu respuesta a los cuestionamientos. Sí, por ahí lo pongo en el texto, espero no saber si se me ha olvidado, pero sí, es el problema de los promedios y es el problema de los enfoques nacionales, que siempre se quedan esfuerzos, experiencias locales que tienen poca comunicación, poco conocimiento, pero me parece que ese es el gran asunto que debíamos de estar pensando. De hecho, nosotros ahí en el área que coordino, que una de las líneas es precisamente la reflexión sobre políticas públicas, que ahorita voy al asunto de lo público y lo privado, pero antes de pasar a eso, estamos un poco a raíz de todos estos sucesos que están aconteciendo, precisamente una reflexión de, porque lo que hemos pensado, lo que hemos dicho sobre las políticas públicas en general para adolescentes y para jóvenes, pues ahora poco van a decir en las nuevas condiciones. Entonces tenemos que hacer una reflexión totalmente distinta. Y yo creo que una de las cosas que cada vez estoy teniendo como mayor conciencia es que las políticas nacionales no sirven de nada, no han servido para nada. Y conste que yo trabajé, yo fui uno de los impulsores y coordinadores y escritores del primer Plan Nacional de la Juventud, ¿no? Porque siempre en ese momento todo lo juvenil se metía dentro del Plan Nacional de Educación, el Programa Nacional de Educación. Y entonces peleamos por hacer un plan autónomo, con otra perspectiva, etcétera, etcétera. Y diseñamos un maravilloso programa, ¿no? Que a final de cuentas y a la distancia no sirvió de nada. O sea, nos quemamos la cabeza durante muchos días, noches. Hicimos una propuesta que además después se replicó en otros países, en Perú, en Costa Rica, fueron siguiendo mucho lo que nosotros diseñamos. A fin de cuentas, no sirvió de nada, ¿no? La condición juvenil no tuvo un mejoramiento sustancial. Y es lo que sucede, por ejemplo, con el asunto de la política educativa. Yo lo ponía en la presentación, es de las políticas más exitosas, porque finalmente si uno evalúa que el promedio, vuelvo otras con los problemas de los promedios, el promedio en 1970 era de 4 años y medio, casi 5, el promedio del nivel educativo del país, hoy tenemos casi 9, y para los jóvenes casi 11 años de educación. O sea, sí ha habido un incremento sustancial en eso. Ahora, ¿eso significa mejoramiento? Yo no lo sé. Yo creo que ahí sí yo creo que cada vez soy más, no negativo, sino realista informado. Entonces, me parece que las políticas nacionales dejan mucho que desear porque no hay esta posibilidad de ir desdoblando hacia lo local. Yo creo que tendríamos que construir al revés las cosas ahora, tendríamos que empezar a trabajar en lo local, en lo regional, ¿no? Donde a veces las divisiones políticas no ayudan mucho, pero hay regiones que son necesariamente estatales, por ejemplo, ¿no? O transmunicipales. Y entonces ahí tendríamos que estar pensando de otra manera el tema de las políticas. Yo reconozco, no sabía pues el nivel de desarrollo que tenía en Colima, ¿no? Los asuntos de salud juvenil,
Pero la realidad es que, como tú dices, una política sin apoyo financiero, sin apoyo presupuestal y sin apoyo político, pues acaba siendo también muy buenas intenciones, ¿no? Porque el amor se refleja en el presupuesto. Y cuando no lo hay, pues francamente uno puede hacer precisamente muchos esfuerzos y heroicos en el desarrollo de las acciones, pero acaba uno, hace un año me invitaron a presentar un libro de una serie de proyectos exitosos, ¿no? Eran como 25 proyectos exitosos con jóvenes. Y había de todo, desde música, intervenciones con chavos en conflicto con la ley, etcétera, etcétera. Muchos viniendo desde la sociedad civil, muchos generados casi por la propia decisión, iniciativa de algunos grupos, de algunos personajes. Y yo les decía que conforme iba yo avanzando en la lectura del libro, yo me iba preguntando, ¿y dónde está el Estado? ¿No? Por eso es que empezaba yo a decir, a ver, el garante es el Estado. Pero si el garante no es garantía, pues tenemos un problema de origen en el desarrollo de las políticas y de las políticas nacionales. Entonces, yo creo que la vuelta a lo local nos ayudaría a trabajar de otra manera, ¿no? Y ahí toco el asunto, porque ahí hay cosas quizá menos complejas, o quizá igual de complejas, pero más, con mayores posibilidades de aterrizaje y que puedan solucionar más cosas concretas de la vida de las y los adolescentes y de los jóvenes. En ese sentido, las políticas públicas no son públicas porque vienen de un ente público. Las políticas públicas son públicas porque están en el espacio público. De ahí que hay políticas privadas que son públicas, ¿no? Por ejemplo, el de todas las organizaciones civiles, que en realidad son privadas, pero su labor es fundamentalmente público. Y ese es, digamos, el elemento central. Hay entes privados que hacen políticas públicas y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Algunos de ellos, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. ¿Quién va a negar que generan políticas públicas y algunas muy exitosas y algunas que deberíamos de resistir para que no las desarrollaran, pero que lo hacen, ¿no? Porque están en el espacio público, afectan a ese espacio que es común para todos. También hay entes públicos que intentan hacer políticas privadas, como todos los asuntos de negociaciones por debajo de la agua, corrupción, etcétera, etcétera, son entes públicos que hacen acciones privadas, que van contra lo público. Y entonces la relación público-privada no viene por el ente, sino por el espacio donde se desarrolla. Y me parece que eso es un elemento que tendríamos, sobre todo para la preocupación de José Luis, de pensarlo así, ¿no? El espacio público es el elemento donde debe confluir ese esfuerzo, independientemente si es público, una institución pública o una institución privada. Entonces, yo creo que lo local me parece que hay que hacer un esfuerzo para reconstituirlo de otra manera, ¿no? Pero hay que reconstituirlo además desde el tema de los asuntos de salud. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes me van a quemar en leña verde, ¿no? Pero yo en realidad, de hecho, me atreví alguna vez en un congreso de demógrafos ir a hablar sobre precisamente esto mal llamado embarazo adolescente. Yo empezaba diciendo en ese momento mi intervención, pues yo que sepas que todas nuestras abuelas fueron embarazadas adolescentes, ¿no? Mi abuela tuvo a mi tía mayor, la tuvo cuando tenía 14 años y nadie se espantó porque tenía una hija a los 14 años, ¿verdad?
Bueno, entonces el problema no es tener el embarazo a cierta edad, es no desearlo o desearlo. Unos estudios en torno al embarazo adolescente es que dicen, y parte, pongo ahí la cita de algún estudio, que es lo mejor que me ha pasado. Y este es el mejor elemento de cómo dejamos de ver las cosas desde la óptica precisamente de los adolescentes y de las adolescentes. Otro ejemplo, hay un estudio en Bolivia donde empezaron a tener una tasa muy alta de embarazos a edades menores. Entonces llegó, ya saben, las organizaciones internacionales, diseñaron un programa de capacitación para trabajar con las mujeres, para que conocieran su ciclo reproductivo, etcétera, etcétera, información, capacitación, etcétera, etcétera. Volvieron a evaluar el programa 2 años después y ¿saben lo que encontraron? Que creció el embarazo. Entonces dijeron, ¿qué pasó? ¿No? Si la idea era de capacitarlas y de formarlas en salud reproductiva, ¿por qué creció? Y finalmente el estudio evaluativo de ese programa mostró que lo que querían las muchachas en ese momento era precisamente embarazarse para tener marido, ¿no? Entonces les dieron los elementos para que supieran cuándo eran fértiles y poderse embarazar, ¿no? Esa es cuando nuestra perspectiva, que no entiende lo cultural, que no entiende el elemento propio de los jóvenes, de los adolescentes, de las y los adolescentes, cuando nos fallan las cosas. Y yo diría que muchos de los programas que se intentan es precisamente, otro ejemplo muy claro, las reformas educativas. Hemos tenido 2 o 3 grandes reformas educativas en los últimos 10, 12 años. ¿Cuándo se les ha preguntado a los adolescentes qué quieren de la escuela, qué quieren aprender, cómo quieren aprender? Y todo el mundo dice, ¿a poco les vas a preguntar a los muchachos esas cosas? Si no, nosotros somos los que sabemos, los adultos somos los que sabemos, los profesores, los padres de familia somos los que sabemos qué tienen que aprender los muchachos. ¿No les parece que es? O sea, imagínense eso diciéndole a las mujeres. A ver, los hombres les vamos a enseñar lo que ustedes quieren y las políticas que ustedes necesitan, se las vamos a enseñar nosotros los varones. Nos quemarían en leña verde, ¿no? Lo mismo pasa con esta visión adultocéntrica. Me parece que ahí tenemos que reconstituir de otra manera las políticas, ¿no? Y a veces, por muchas acciones que se hacen, cuando no se tienen una articulación y una permanencia, me parece que hay problemas muy, muy centrales. Por cierto, me encantó, José Luis, el tema del piso vital de derechos. Yo creo que esa sería una construcción fundamental para pensar junto con los adolescentes y adolescentas, ¿qué sería ese piso? Otro ejemplo sobre cómo cambian las cosas. En las encuestas nacionales de juventud, una cosa es preguntarle a las y los jóvenes sobre los problemas de los jóvenes, y entonces te repiten, sí, la droga, el sexo, el no sé qué. Pero cuando haces una pregunta distinta y les dices, ¿cuáles son tus problemas como joven o como adolescente? Las respuestas son diferentes, ¿eh? Dicen, mis relaciones con el novio, amigos, mis relaciones con los padres, hermanos, etcétera, etcétera. Las cosas cambian cuando las preguntas se hacen adecuadamente. Y me parece que por ahí habría que intentar hacer las preguntas exactas. Finalmente, con el asunto de la pandemia, yo creo que con los jóvenes en conflicto de la ley, bueno, lo primero que vemos es, ya empiezan los reclusores y todo eso a tener problemas centrales en torno a esto, ¿no? Me parece que eso, aunque finalmente no está pegando, bueno, yo tenía una teoría que después se me deshizo. Cuando empezó la pandemia en Europa, yo dije, es la venganza de los jóvenes. O sea, nos vamos a morir primero los viejos, porque esos no están muriendo. Los viejos nos vamos a ir por los pies por delante bien y rápido. Con esa pandemia, yo creo, más yo pensaba en algún momento, lo dije, pues es una pandemia de los jóvenes contra los viejos.
Cuando llega la pandemia a países como México, como Brasil, como Perú, ¿no? Se empiezan a morir también los jóvenes, ¿no? Y entonces uno entiende que no era un asunto de edad, sino era un asunto de pobreza, de falta de elementos que pudieran, digamos, resistir a una epidemia, a un virus que particularmente, si no tienes las fortalezas necesarias, digamos, te entra el castillo, si no tienes tu muralla bien establecida, te entra en el castillo y te deshace. Y eso, con los asuntos de pobreza vinculados, va a generar precisamente en nuestros países una gran mortandad entre los pobres, ¿no? Y me parece que ese es un asunto que estamos viendo ya digo, la Ciudad de México. ¿Por qué Iztapalapa? ¿No? ¿O por qué empieza a ser un problema Oaxaca o Chiapas? ¿No? Donde todo el mundo pensaba que no iba a pegar tan fuerte. Pues porque hay asuntos de pobreza centrales, ¿no? Aunados, en el caso de los jóvenes, a este asunto de lo que algunos llamamos la desinstitucionalización. O sea, los jóvenes no creen en las instituciones. ¿Por qué no se ponen cubrebocas? ¿Por qué siguen haciendo fiestas? ¿Por qué están en la calle jugando futbolito? Pues porque no creen en las instituciones. Las instituciones les han mentido muchas veces. Y esto hace que por más que les digamos que es por su propio bien, etcétera, etcétera, cuando las instituciones se han preocupado por ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay entre elementos simbólicos, entre elementos estructurales, ¿no? Que nos van a modificar centralmente esta condición, y sobre todo con los conflictos en la ley, que los conflictos con la ley, como sabemos, tienen un origen también de pobreza central. ¿Tan, tan? Muchas gracias, José Antonio. Tenemos varias intervenciones en el chat. Tienen que ver con las políticas públicas y la diferencia con los programas existentes, como el mencionado, los servicios amigables de la Secretaría de Salud. Y si estas, hay una pregunta en donde si estas políticas públicas aparecen a partir del 2015 con la promulgación de la ley, como obligatoriedad del enfoque de derechos en las instituciones. Y también tenemos, bueno, por supuesto está la intervención que ahora le daremos la palabra a María Bravo. Y bueno, acá hay unas preguntas que tienen que ver por considerarles mayores, se les deja que resuelvan sus conflictos generales solos. Me parece que hay programas que dan acompañamiento familiar para dar a conocer, comprender y atender a la primera infancia y la edad escolar, pero no es así con la adolescencia. Y por acá creo que va a ser oportunidad ahora de escuchar a María. Adelante, María. Muchas gracias, pues buenas tardes ya casi a todos y todas. Y bueno, pues en primer lugar, felicitar y agradecer al doctor José Antonio por su intervención y voy a tratar de ser puntual con mi pregunta. Yo como también jefa que de la parte de los servicios de salud, de infancia y de adolescencia, justamente me enfrento a estas situaciones, un poco de lo que comentaba mi homólogo de Colima, porque ciertamente me doy cuenta de que tenemos mucho trabajo y muchas actividades, sobre todo en materia de salud en la adolescencia, pero son poco conocidas y lo veo mucho cuando estoy en el trabajo interinstitucional, sobre todo con la gente de disciplina, a quien tengo que estar capacitando, es que eso ya lo tenemos y lo hacemos y todo esto, ¿no? Incluso junto en colaboración con el IMSS. Pero mi pregunta con la que siempre he tenido en la mente, incluso desde que estoy manejando y conociendo este programa, es de las definiciones de la adolescencia, ¿no? Entonces, va un poco a
si bien cada adolescencia tiene que, como se enmarca en la bibliografía, en la literatura, desde el contexto de qué es la adolescencia en cada pueblo, ¿no? En cada sociedad, al momento de hacer una política o diseñar un programa, pues tenemos que partir como de una generalidad, de unas directrices. Entonces, mi pregunta para el doctor sería, ¿cuál sería como su recomendación de una definición o una aproximación de la definición de la adolescencia? Porque en mi caso tengo una normativa que es la norma 047, que me dice que la adolescencia es de los 10 a los 19 años, y por otro lado tengo una ley de los derechos de niños y adolescentes que me dice que es de 12 a 18, ¿no? Entonces, siempre en la política encuentro este problema entre decir, bueno, una me dice que es hasta los 10 y a los 19 y la otra de los 12 a los 18. Y al momento de realizar las intervenciones, mi personal entra en conflicto sobre cuál no, cuál utilizar. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María. También está Luisa, que nos pide la palabra, y bueno, además de eso, Adriana Jurado desde Aguascalientes nos comparte cómo hay muchas adolescentes que participan, las y los adolescentes que participan en el programa de la Casa del Adolescente, pues han dejado de asistir y han dejado de participar en talleres virtuales. También nos habla Jessica Sierra sobre cómo las y los adolescentes han cuestionado y cómo enfrentan las clases en casa a distancia, pues hay una inconformidad generalizada. Entonces, adelante Luisa, y después vamos con José Antonio, y para que nos vayas haciendo un cierre, José Antonio, también de este día. Adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les saludo desde Chihuahua. Yo trabajo en la Secretaría de Salud, en el programa de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Y ahorita que escuchaba a José Antonio, me surgió esta inquietud cuando él menciona esta frase, ¿no? De el problema no es el embarazo adolescente, sino no desearlo. Si bien entiendo que también es un derecho de ellas y de ellos el decidir embarazarse en esta edad, aún y con las implicaciones que pueda tener en sus vidas, tanto educativamente, en términos de salud, etcétera, ¿no? Que también esto es como algo muy que siempre ha estado como en debate, ¿no? Si tienen el derecho, si no lo tienen, cómo lo ejercen, etcétera, pero finalmente tienen el derecho a embarazarse o no. Pero esta frase, el problema no es el embarazo adolescente, sino no desearlo, me movió porque me da la impresión de que se habla desde un privilegio individual de las adolescentes. Y realmente me pregunto cuántas de las adolescentes que se embarazan o las embarazan realmente están en una posición privilegiada para poder decidir, ¿no? Me viene como a la mente, perdón, me viene como a la mente estas cifras que han salido a través de la ENADIT, por ejemplo, donde muchos adolescentes mencionan que decidieron embarazarse para irse de su casa por situaciones de violencia que había en su hogar, ¿no? Entonces, realmente me pregunto ahí, ¿el embarazo está siendo una decisión o está siendo un medio porque no quieren vivir en un contexto de violencia, ¿no? Lo mismo pasa con el ejemplo que ponía nuestro ponente sobre que algunas de ellas así lo desean para casarse, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones por las que un adolescente entre 15, 13, 16 años, no sé, decide casarse, ¿no? Entonces, me mueve esta frase que él comenta. No sé si podría como ampliar un poco a qué se refería con ello. No sé si yo la estoy malinterpretando, porque yo la percibí así, ¿no? Como esta decisión desde el privilegio que pueden tener algunas adolescentes, cuando muchas de ellas pues sabemos que no están en una posición de privilegios, y realmente el que el embarazo sea una decisión yo lo pondría como en signo de pregunta, ¿no? Sería toda mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Adelante, José Antonio. Yo sabía que esto iba a generar... Bueno, primero, yo diría... híjoles, ¿por dónde más le entro? Sobre esto último, o sea, yo creo que si pensamos la decisión como
proceso racional, ¿no? Que uno toma para decir, a ver, hay pros y contras, ¿no? ¿Qué pesa más? Hago una evaluación estratégica, ¿qué me conviene más, ¿no? Y entonces racionalmente tomo la decisión, ¿me embarazo o no me embarazo? Pues, ¿qué tiene? Pues les digo que así no decidimos. O sea, yo creo que muy poca gente decide racionalmente. Somos personas que decidimos por un montón de cosas. De hecho, también he hecho estudios sobre eso. Una de mis ejes centrales era cómo deciden los jóvenes. Y yo diría que hay 4, me gustaría hasta hacer un esquema, pero bueno, nada más lo platico porque ya no hay tiempo. Algunos deciden, algunos no deciden, ¿no? O sea, para tenerlo claro, la decisión viene cuando menos opción A y opción B. Para muchos no hay decisión, porque no hay opción. Es así o es así, y entonces pues no deciden. Hay otros que deciden en función del deber. Es que porque mi mamá, es que por mis hijos, es que por mi novio, por mi esposo, por mi deber, Hay muchos que deciden. Otros deciden porque buscan una realización. Quiero ser esto, quiero llegar a aquello, ¿no? Tienen una claridad mediana, que además cada vez es más difícil decidir en torno a eso, por la incertidumbre. Y hay un cuarto grupo que decide pues, porque le gusta, porque está bien, porque se siente feliz, porque eso es lo que quiere hacer, y entonces trabaja aunque no le paguen, no duerme, come mal, no tiene ni, etcétera, etcétera. Pero no le importa, porque eso es lo que quiere hacer. Entonces la decisión no es un problema racional, es un problema que está vinculado a un montón de elementos. Uno de ellos es la cultura. Y entonces, si la cultura influye, y estoy hablando no solamente de la cultura en general, sino la cultura familiar, la cultura del barrio, la cultura religiosa, la cultura valoral, etcétera, etcétera, uno decide en función de esas cosas, ¿no? Porque así me tocó, porque así quiere Dios, porque así me lo pidió mi mamá, porque debo de obedecer, etcétera, etcétera. Entonces, depende de las decisiones. Lo que tenemos que hacer, yo creo, son procesos por los cuales haya una posibilidad de compartir esa decisión. Entonces, no es individual, nuestras decisiones, prácticamente, yo diría que el punto 001 toma decisiones analíticas, racionales, ¿no? En torno a lo que, ni siquiera los adultos, pues, ¿no? O sea, quisiera que ustedes me dijeran quién de ustedes hace un análisis de pros y contras en torno a las decisiones que uno toma. Uno dice, pues, a mí me parece que por aquí, ¿no? Porque además siempre la información no es total. Entonces, el tema de las decisiones de las y los adolescentes tiene que ver con un montón de elementos. ¿Por qué no trabajar con ellos la clarificación de estos elementos? Y acompañarlos. Yo creo que mucha ayuda que no estorba, ¿no? Diría mi abuela. Entonces, yo creo que en el tema de las decisiones, lo peor que uno puede decir es que no te conviene, es que te va a ir mal. O sea, los problemas las jóvenes o las adolescentes que se embarazan, ¿sí? Se embarazan porque las condiciones que están alrededor no son las adecuadas. Entonces, tú no puedes trabajar con esas adolescentes solamente si no le modifica las condiciones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo diría que aquí es primero las condiciones en torno a cómo se toman esas decisiones. Entonces, no hay que trabajar contra el embarazo. Hay que trabajar contra la pobreza,
hay que trabajar contra la desigualdad, hay que trabajar contra la falta de oportunidades. O sea, imagínense, las trayectorias de las muchachas, por ejemplo, contrario a las de los muchachos, salen en general de la secundaria. Además, saben ustedes que tienen mayores posibilidades. Hay todavía muchas adolescentes que no pueden accesar a la secundaria plenamente, pero cuando accesan tienen mayores posibilidades de terminarla que sus similares varones. Entonces, esas muchachas que salen de la secundaria, la trayectoria no es a buscar un trabajo, es irse a la casa. Esas cosas, menos posibilidades tienen para que puedan desarrollarse de otra manera. Entonces, lo que hay que combatir son las condiciones que producen eso, ¿no? No la propia decisión. Si a pesar de eso, de que les cambiamos condiciones, deciden embarazarse, pues bienvenido, ¿no? Pero yo creo que si les cambiamos las condiciones, otra decisión sería. Entonces, bueno, ese es un asunto central. El tema de las definiciones y de los conflictos, yo diría que, precisamente, María, ni te pongas esos problemas, ¿no? Ya decía yo que el tema de la definición siempre arbitraria de las edades no es todo. Yo creo que a veces el trabajo propiamente con las y los adolescentes nos va definiendo esas posibilidades, si se alarga o se acorta el trabajo en función de un asunto que ahora se ha dado por dar las condiciones situadas de las y los adolescentes y de los jóvenes. O sea, las condiciones situadas son aquellas que están en este entorno, que producen precisamente las prácticas, las decisiones, las representaciones, y esas hay que tomarles atención. Seguir con el tema de las edades me parece que no ayuda mucho. Yo sé que en el tema legal o en el tema jurídico a veces funciona, pero yo creo que si un programa obvia el tema de las edades y tiene éxito, yo lo peor que me podría fijar es si están en el rango de edad de 19, de 18, de 17, qué bueno que está funcionando. Y yo creo que ese es un asunto que tiene que ir. Otro tema, para no seguirme extendiendo, el tema de la escuela vía remota. Primero yo diría que a todos nos agarró de sorpresa. ¿Cuál fue lo que se intentó hacer? Es una reacción casi inmediata. A ver, traslado lo que hacía yo en el salón de clases y lo traslado ni siquiera a la sala, al comedor de la casa. Pero si nosotros entendiéramos cuál es el comedor de la casa, nosotros hicimos hace ya como 3, 4 años, nos pidió el área que desarrolla la educación a distancia en la UNAM, nos dijo, oye, fíjate que la educación a distancia funciona muy bien cuando los chavos y chavas tienen 24, 25 años y más edad, funciona bastante bien. Pero en los chavos, ¿no? Precisamente en los que están entrando a prepa, la educación a distancia no funciona. Se nos van, se nos pierden. Y yo les decía, ¿han intentado estar en el lugar donde un chavo o chava toma clases? No. Entonces los enseñamos. Fuimos a hacer un estudio así muy rápido porque no había recursos, no había tiempo. Entonces les mostramos cómo era el asunto de cómo tomaba una chavita de como 15 años sus clases de prepa abierta, vía distancia. Estaba en la mesa junto a la cocina donde estaba la mamá, cocinando. Tenía oyendo a Vicente Fernández, ¿no? Cantando. Estaban los gritos de sus hermanos menores ahí corriendo en la casa pequeña, por cierto, ¿no? Y ella tomando clase, porque además en ese momento les dieron hasta laptops y
o estas tabletas para que pudieran conectarse. Tomando clase, ¿no? Y de repente la mamá le decía, a ver, fulanita, ¿tú qué no estás haciendo? Nada, ve por las tortillas. O sea, imagínense el contexto de cómo se aprende en esas condiciones. Yo creo que está pasando mucho. O sea, tenemos, algunos dicen que es el 50, otros más del 60% de muchachos en secundaria y en preparatoria que jamás se aparecieron en las clases de la distancia. ¿Qué sucedió con ellos? No sabemos. Desaparecieron, se volvieron invisibles. Entonces, pues lo más seguro es que no, ni siquiera intentaron o no tuvieron las posibilidades de vincularse vía remota a una clase. La otra es, y ahora lo siento con ustedes, de todas maneras, qué bien, yo imagino un panorama como el que yo veo aquí, donde veo puros nombres, donde no veo caras, donde, ¿no? Y con algunos colegas profesores dicen, así sucede. Llegas a la clase virtual y aparecen y aparece, en el mejor de los casos aparecen las fotos de los alumnos, ¿no? Entonces dicen, no, yo tengo 40 alumnos. Se conectan 30. ¿Quiénes están ahí? ¿Quién sabe? ¿No? Porque algunos se conectan, ponen su nombre, se van a jugar fútbol o no sé qué hacen más. Y entonces, ¿no? Ya empezaron a aparecer algunos y algunas. Pero en realidad no sabemos qué hay detrás de esa oscuridad, ¿no? Que sucede con este tipo de instrumentos, ¿no? No sabemos qué sucede con la educación en estas condiciones. Y yo creo que hay que indagarlo. Entonces, claro que se aburren. O sea, ¿quién, si nosotros adultos y además con cierto experiencia en horas asiento, ¿no? O sea, los chavos, meterlos 4 horas haciendo esto, imagínense, o sea, debe ser aburridísimo, ¿no? Además, una de las cosas que aprendimos es que no solamente los profesores, no solamente los padres de familia no entienden de estas tecnologías. O sea, ni siquiera los muchachos los entienden. Claro, ellos entienden el TikTok, el Facebook, el Instagram, pero meterse a una cosa de esta y entender la lógica y cómo funciona y todo esto, les cuesta. Yo doy clase en posgrado, y hay muchachos que no saben, oye, maestro, ¿y qué tengo que hacer aquí? ¿No? O sea, pues investígale. No, pues está muy difícil. Mejor se lo mando por correo o por WhatsApp, ¿no? Y entonces la interacción, pues, no se puede. Entonces, yo creo que hay cosas que tenemos que cambiar en esas condiciones. Me parece que estamos entrando en un mundo nuevo, ¿no? Y como dice el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Quién sabe? Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Creo que justo esto de la tecnología también nos va rebasando y justo con lo que iniciabas, a lo que nos invitabas, a una mirada compleja, ¿no? Para poder mirar desde esa complejidad los asuntos de las y los adolescentes y hacerlo con ellas y con ellos. No podríamos hacerlo de otra forma porque estaríamos dejando muchísimas cosas de lado, como tú lo decías, ¿no? Desde una mirada adulta que quiere controlar los cuerpos, quiere controlar el tiempo que pasan en el internet, pero también queremos que estén pegados a la computadora para las clases virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, la mirada compleja que nos invitas, que nos permite ver la precarización generalizada de la que nos habló José Luis, en la que el crimen organizado está listo para ellas y para ellos como un gran programa de política pública, ahí sí, es terrible con la que tenemos que trabajar. En un trabajo que hicimos con jóvenes adolescentes que estaban embarazados o que habían tenido su bebé, justo hablaban de lo que se mencionó ahora, de que de que debe haber una mirada integral de los derechos, puesto que la educación sexual no debía
estarse proveyendo hasta la adolescencia, sino desde preescolar, ¿no? Entonces tenemos que dar esa información y educarnos los adultos a no buscar prevenir el embarazo, sino a ejercer nuestros derechos sexuales, ¿no? Entonces, desde esa mirada del ejercicio de derechos sexuales, en la que podemos justamente tomar decisiones, pero desde un contexto cultural de diferencia, justo lo decías. Las diferencias ahora debemos acentuarlas porque vivimos distintas realidades y distintos contextos. Pues les damos las gracias, José Antonio, muchísimas gracias por estar. Antes de retirarnos, creo que hemos tenido algunas dudas acerca de la actividad del foro y queremos aprovechar este espacio para dar un poco de información porque queremos ir hacia la conclusión. Entonces le voy a pedir a mi compañera Ana que por favor nos ayude a clarificar las dudas que han surgido durante el ejercicio. Muchísimas gracias, Gaby. Solo corroborar si me están escuchando. Sí, te escuchas bien. Perfecto. Pues en efecto, sí nos encontramos con esta dificultad de repente con las nuevas tecnologías. Pasa también con las personas adultas y nos está pasando con la actividad del foro. Por eso, para las personas que ahorita se encuentran conectadas y si tienen posibilidad de entrar a la sección del foro en el tema número 3, ojalá ya hayan iniciado la revisión, solamente clarificar algunos detalles sobre las instrucciones. Como pueden darse cuenta ante la situación del COVID, dos opciones para que se realice esta actividad. ¿Sale? La primera opción es que ustedes elaboren un cuestionario de no más de 10 preguntas que pueda ser aplicado a 2 adolescentes mujeres y 2 adolescentes hombres. Ojo, esta es la primera vía. Si ustedes deciden ir por esa vía, sugerimos que graben las entrevistas para que después puedan transcribirlas y la transcripción es lo que deberán subir al Drive que ya les compartieron sus docentes de cada grupo. Lo que hay que aportar en el foro, en su primera participación, es lo que apunta el punto número 4 de esta actividad. Es decir, las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué información identificas en contraste con los datos brindados en los contenidos del tema? ¿Cuál es la percepción de las y los adolescentes sobre la garantía de sus derechos? Describe cómo fue tu experiencia de platicar con las y los adolescentes o de análisis de los videos de TikTok. En esta misma entrada debes subir algunas frases que selecciones del discurso de las y los adolescentes que permitan ilustrar esta situación. Algunas personas se preguntan, ¿para qué nos piden subir las respuestas a un repositorio? Nuestra intención es que tengamos una visión más amplia de lo que están preguntando ustedes, porque las preguntas que elaboren tienen que ver con las problemáticas cercanas, pero también que conozcan las respuestas de otras y otros adolescentes, ¿ok? Por eso pretendemos que este sea un espacio para enriquecer nuestra experiencia. La segunda y tercera participación es de análisis y reflexión sobre lo que hayan aportado otras 2 personas. Y finalmente, la conclusión de no menos de 250 palabras es para responder cómo las y los adultos obstaculizamos desde la forma en que concebimos a las y los adolescentes el acceso a sus derechos. ¿Cuáles son los elementos comunes en la experiencia de haber entrevistado a adolescentes o revisado los videos de TikTok? Ojo, aquí particularmente les va a servir mucho ver lo que aportaron en esa carpeta. Acuérdense que es una carpeta compartida donde no solamente ustedes suben sus respuestas a los cuestionarios, sino también pueden revisar lo de las y los demás. Y la tercera y última pregunta para la conclusión es de manera general y en temas particulares, considerando tus entrevistas o análisis y las de tus compañeras y compañeros, cómo perciben las y los adolescentes la protección integral de sus derechos. Este es nuestro primer camino o nuestra primera vía. Lo único que va a cambiar en este caso es que el punto número 4, o digamos la preparación previa, es que entren a la red social de TikTok. Ya les hemos compartido un poquito de tutoriales sobre cómo pudieran ingresar en este espacio cibernético en el que principalmente adolescentes están participando. La única modificación que sugerimos para que no tengan que estar bajando los archivos
y no se llenen nuestros repositorios porque los videos suelen ser mucho más pesados, es que en tu primera participación, en tu primera entrada, nos dejes ahí los 4 videos que revisaste, solamente las ligas. Así como cuando ustedes comparten con sus propias redes sociales, alguna foto o algún video de Facebook, lo mismo podemos hacer con los videos de TikTok. Entonces ustedes ponen sus 4 ligas de los videos, no es necesario que los suban a los repositorios, y con base en ese análisis hacen su primera participación, después la segunda, la tercera y la conclusión. ¿Sale? Y entonces, si hay personas que en este momento tienen alguna duda al respecto, pues sería muy buen momento para poder socializar esta duda y que nos vayamos a terminar esta actividad que cierra el día domingo. Nuestra sugerencia es que la primera participación estuviera subida más tardar hoy. Si le echamos muchísimas ganitas, yo creo que mañana pudiera estar, porque recuerden que el elemento fundamental del foro es poder tener el espacio de diálogo, que podamos colaborativamente generar contenidos y generar conocimiento. Así que les escucho si alguien quiere levantar la manita, abrir su micro. Y si no, también se vale que digan, no tengo ninguna duda, o que comenten en el chat, por favor. Gracias. Juanita, adelante. Juanita, ¿qué crees que no te escucho? Emery, muchas gracias, maestra, licenciada. Bueno, con respecto a las... ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Bueno. Ok, muchas gracias. Para preguntar si con respecto a las entrevistas sería posible pasarlas a Word, imprimirlas y que los adolescentes nos contesten en ellas y poderlas subir escaneadas a efecto de no transcribir todas las entrevistas. ¿Sería posible? Sí, la intención de la transcripción es porque vemos la dificultad de tener contacto directo. Si tú, con los mínimos riesgos o con el mayor de los cuidados, puedes tener contacto directo con estas o estos adolescentes, está perfecto. Incluso para quien tenga más facilidades con el uso de la tecnología, pudieran incluso hacer uso de Google Forms, que es también una forma en la que se pueden capturar las entrevistas o que te van respondiendo en línea. En esta cuestión de las posibilidades que tenga cada uno, lo que nos interesa es que vean la manera de que en el repositorio podamos mirar las respuestas de estos cuestionarios, por favor. Y los adolescentes. Bien, y la segunda pregunta sería, ya estoy aquí en la oficina checando el drive que nos hicieron favor de enviarnos para que podamos colocar ahí las entrevistas y me solicita un acceso. Entonces ya envío la solicitud para el acceso y me responde acceso denegado. Entonces, ok, te pido que particularmente, como cada docente mandó una liga distinta, le escribas a tu docente para que abra esa liga, esa carpeta, para que tengas acceso de edición, ¿sale? Ok, perfecto. Agradezco la atención. Con mucho gusto. Muchas gracias, Juanita. También nosotros les haremos saber a las y los docentes que está esta complicación. Yo les invito a que, pensando en términos de herramientas de investigación, si pueden, no se pierdan la oportunidad de hacer la entrevista cara a cara. Justo estamos haciendo diálogos con las y los adolescentes hablando de su protección integral. En varios estados ya estamos armando con fechas y demás. Hay una propuesta muy interesante. Creo que justo el escucharles y después hacer este ejercicio de reflexión sobre sus propuestas y sus reacciones es súper interesante y muy importante para generar las políticas públicas, los programas que van dirigidos hacia ellas y ellos, porque finalmente, como decía José Antonio, somos los garantes de sus derechos. Entonces, como una obligación que tenemos, nos toca garantizarlos y escucharles. De verdad, si pueden, si tienen la oportunidad, aunque sea hacerla de vía telefónica, no se pierdan la oportunidad de escuchar, porque es muy rico
escuchar y además muy enriquecedor. Nos mueve la mirada, ¿no? Nos descoloca la mirada, justo como decía José Antonio, y que además puedan ser, la escucha que hagamos sea también desde la complejidad y que busquemos pluralidad de voces, ¿no? No busquemos las mismas voces, que es muy probable que si le digo a mi sobrino, pues seguro me va a decir lo que yo quiero escuchar. Pero si intentamos buscarle por allí con aliados, creo que podría ser muy interesante. Ya José Luis nos decía por ahí con Tere Almada, con Casa, ¿no? Con los chavos y chavas que trabajan en casa, sería muy interesante escuchar lo que están diciendo, ¿no? Lo que nos están diciendo. Entonces, no se pierdan la oportunidad, porque que nos contesten un cuestionario, en muchas ocasiones también nos perdemos esa otra parte. Entonces, pues si alguien más no tiene alguna otra duda, pues queremos agradecerles. Nelia, si gustas dar un mensaje de cierre. Está por aquí, creo que está por aquí Raquel también, a ver si podemos abrir está Raquel Pastor, que además hoy es su cumpleaños. Felicidades, Raquel. Muchas felicidades, Raquel. Rachel, un abrazote. Raquel. Entonces, si José Antonio, Nelia, Raquel quisieran darnos algún mensaje más de cierre, y ojalá podamos abrir nuestras cámaras, quienes podamos y tengamos la tecnología para ello, para poder tomar una captura de pantalla y vernos las caras todas y todos. Pues agradecer, Gaby, yo creo que este Diplomado 2 ha sido una inmersión súper interesante. Me parece que lo que hemos estado diciendo continuamente es el seguir tejiendo redes entre nosotros, el seguir problematizando la realidad, el seguir repensando muchas de estas cosas que a veces asumimos como recetas. Entonces, al escuchar las reflexiones de todos ustedes, pues la verdad me siento muy orgullosa del trabajo, porque me doy cuenta que ha habido un proceso realmente de ir profundizando en las temáticas que abordamos en el diplomado en conjunto. Entonces, básicamente es felicitarles, darles las gracias y seguir adelante dando este empujocito final para concluir de la mejor manera el diplomado 2, ¿no? Creo que la alianza que hemos hecho a favor de ustedes ha sido realmente muy satisfactoria para todos y todas nosotros. José Antonio. Raquel. Que tenía el micrófono apagado. Yo nomás, bueno, primero, qué bueno es que sí había personas del otro lado. Ahora estoy... Yo acostumbro mucho a dar mis clases viendo a la gente, y ahora es lo que extraño mucho. Pero me parece que el grupo es muy interesante. Yo me quedaría aquí discutiendo con ustedes lo que quisieran, pero sé que esto también tiene sus límites de tiempo, así que agradezco la atención. Espero, como les digo a veces a mis estudiantes, espero hablar quedito para los que estén durmiendo no se despierten. Entonces, creo que el trabajo con las adolescentes es una laguna que habría que cubrir desde diversos frentes, y me parece que ese es un trabajo que hay que hacer entre todos. Muchas gracias y felicidades por ya casi el final del diplomado. Ya están del otro lado. Muchas gracias, José Antonio. ¿Anda por ahí, Raquel? Raquel, tienes apagado tu micrófono. Si lo puedes abrir. Ahí está. A ver. No te escuchamos. Está apagado el micrófono. Que nos manda muchos abrazos. Muchos abrazos a ti, Raquel, por tu cumpleaños. Pues muchísimas gracias. Esperamos tener una conferencia final. Estamos viendo qué sorpresa les damos de cierre. Así que muchas, muchas gracias. Esperamos vernos pronto y muchas felicidades y mucho ánimo. Gracias, abrazos a todas, a todos. Gracias a todos.
Gracias a todas y todos. Cuídense, por favor. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego y gracias. Nos vemos en la plataforma. Hagan muchas aportaciones, por favor. Ya puedo hablar. Gracias a todos. A los Felicidades, Raquel. y a los que lo Raquel. hicieron. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Feliz cumpleaños. Gracias.